Tal amigos de YouTube? Les habla Maribel Vázquez. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Clase Virtual. En el día de hoy vamos a mirar lo que son los formatos condicionales en Excel, cómo se aplican y cuál es su mejor uso a la hora de aprovecharlos en una planilla. Vámonos a esta planilla donde tengo unos nombres, unas notas para cada periodo, un promedio y una suma total. Las notas irían en una escala del 1 al 5. El promedio de esas notas aparecería acá y la suma total del año para que de ganado nos debería dar 12 o superior a 12. Queremos aplicarle un formato condicional que nos muestre estos resultados no solamente desde la parte numérica, sino que además nos ayude con una información en colores o en símbolos. Entonces vamos a mirar todas las formas en que podemos aplicar formatos condicionales. Vamos a iniciar con esta parte que es donde están las notas por periodo en la escala del 1 al 5. Si yo me ubico o selecciono estas casillas, voy a seleccionar este rango donde están todas las notas, me puedo venir desde la pestaña inicio a la sección estilos donde dice formato condicional. Esta primera opción que aparece acá dice resaltar reglas de celdas. Yo podría decirle un color para todas las celdas que aparezcan con un número mayor que el que yo elija, con un número menor, con un número entre uno y otro, números que sean iguales a, o textos o fechas o duplicar valores. Vamos a mirar una a una para que entendamos mejor en qué consiste. Voy a decirle, por ejemplo, que en ese rango de celda que acabo de seleccionar acá me aparezcan en color verde todas las notas que sean mayor que 3. Todas las que sean mayores a 3, entonces quiero que aparezcan con un relleno verde. Vengo acá y elijo la opción relleno verde. Pero también quiero, vuelvo a formato condicional, que todas las que sean menor que 3, menores a ese 3, me aparezcan con un relleno rojo. Vamos a darle a aceptar de nuevo y él acá me está mostrando, me está diferenciando en colores cómo aparecen. Estas dos casillas que aparecen en blanco es porque no quedaron cobijadas dentro de ninguna de las reglas. Recuerden que yo le dije mayor a 3 o menor a 3. Tendría que haberle dado mayor o igual a 3 en el caso de que quisiera que apareciera también en verde, pero vamos a mirar eso más adelante. Voy a volver a seleccionarlo, voy a volver a formato condicional, podría decirle acá barra de datos si quiero que me aparecieran como unas barritas, obsérvenlo ahí. Estas barras de datos lo que hacen es atribuirle según los números, según los valores, unos colores más oscuros o más claros. Fíjense que los que están en rojito tienen una escala más pequeña en valor numérico, entonces la parte que está sombreada de azul es más corta, mostrándome que es una nota mucho más baja frente a las otras. Hay otra que se llama conjunto de iconos, en la cual yo puedo establecer valores de 5 criterios, donde las flechitas tanto hacia arriba, hacia la derecha o hacia abajo me estarían indicando si la nota va ascendiendo o va subiendo o está muy baja. Podría escogerlo con 3 criterios como esta de acá, donde los chulitos verdes pues me mostrarían que va bien, tiene un buen promedio. El signo de admiración es que está en alerta, está ahí como raspadito, y la X son los que van perdidos. Estas escalas de valores las establece Excel automáticamente dependiendo de las cifras que se encuentren en esas celdas. Podría elegir también entre estas, miren cómo va cambiando allá el símbolo, o estas. Son muchos estilos que yo podría elegir para ayudarme visualmente a determinar cuáles son los casos más críticos o más favorecidos a nivel de notas. Pero también puedo administrar mis propias reglas. Yo podría venir acá y decirle administrar reglas, pero antes voy a seleccionar de nuevo esto y voy a darle borrar reglas. Quiero borrar las reglas que establecí para que hagamos unas nuevas. Voy a volver a seleccionar este rango, le digo formato condicional y me vengo acá donde digo administrar reglas. En administrar reglas me aparece esta ventana en la cual yo puedo crear una nueva regla. ¿Cómo quiero que aparezca? Voy a darle nueva regla y dentro de estas opciones que están acá, pues la que más permite coger las generalidades sería esta que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Voy a dar clic allí y acá puedo escoger si yo quiero
dentro del valor de una celda, valor de celda, o sea, si lo quiero con valor numérico o quiero hablar sobre un texto, una fecha, en este caso es valor de la celda, voy a dejarlo ahí y voy a decirle que si la cifra está entre 0 y 2.9, si está entre 0 y 2.9, voy a establecerle aquí el formato, como quiero que aparezca el número. Voy a darle aquí formato y podría elegir que aparezca en negrita el tamaño y voy a escoger un color, voy a decirle que el número me aparezca en color rojo. Ya no es un relleno como aparecía en el primer ejemplo que vimos, sino el texto como tal. Le voy a dar a aceptar y a aceptar, pero quiero también que no solamente me aparezcan estos valores en color rojo, sino otras nuevas reglas. Voy a darle a aceptar y aquí le voy a dar una nueva regla. La nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan entre 3 y 3,9, quiero que aparezca con un color, vamos a darle también negrita, pero que aparezca con un color azul. Vamos a darle a aceptar, aceptar, y por último vamos a aplicar otra nueva regla. Esta vez queremos que aparezca entre 4 y 5, que aparezcan con un color verde. Entonces vamos a aplicarle aquí un color verde. Vamos a darle a aceptar, aceptar. Aquí tenemos nuestras tres reglas. Entonces rojo para los que son inferiores a 2,9, azul para los que están entre 3 y 3,9 y verde para los que son superiores a 4. Vamos a darle a aceptar y miren cómo acá me está tomando la variedad de colores según la cifra que yo elegí. Aquí sí me abarca todo lo que yo pretendía. Y fíjense que están en rojo todos los que son inferiores a 2,9, los de 3, los de azul irían entre 3 y 3,9 y todos los que sean superiores a 4 aparecen con el color verde. Esta sería la forma en que yo puedo crear mis propias reglas. Si alguna regla de estas no la quiero tener o me equivoqué o no me gustó, entonces simplemente selecciono de nuevo ese rango, me vengo a formato condicional, administrar reglas y él vuelve y me muestra lo que yo tenía. La que no me guste de acá simplemente la selecciono y le diría eliminar regla o editarla. Vamos a imaginar que no me gustó el color verde, sino que quiero hacer un cambio de color, entonces voy acá y le digo editar. Esta sería la forma en que yo administraría mis propias reglas y mis propios cambios. Otro formato condicional podría ser con el texto. Voy a seleccionar todo lo correspondiente a texto, me vengo a formato condicional, puedo hacerlo desde acá, desde estas opciones que me dan en primera instancia, y podría decir texto que contiene, aquí escribiría la palabra. Voy a dejarlo ahí con la palabra Steven. Entonces le voy a decir que si en esas celdas aparece la palabra Steven, me coloque un relleno de color rojo claro para dejar esa opción que está ahí. Vamos a darle a aceptar. Recuerden que tenía seleccionado todo, pero la única que aparece con el color relleno sería la correspondiente a Steven. Bueno, esto sería todo por este tutorial. Cualquier inquietud que tengan, cualquier duda, por favor, escribirla en los comentarios. No olviden darle dedito arriba, compartir este video y muchas gracias. Nos vemos en un próximo tutorial.